Oh, ¿No? ya. Ya. Mi nombre es Dina Marcela Quiñones. Hoy vamos a hablar de los movimientos circulares. Los movimientos circulares son aquellos que siguen una trayectoria curva, siendo en el caso más simple aquel en el que un móvil recorre el arco de una circunferencia con una curvatura constante. Vamos a hablar de una de las características muy importantes de los movimientos circulares. Tenemos el periodo, que se escribe con la letra T mayúscula, y el periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa. Es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Su unidad de medida en el sistema internacional son los segundos. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia. Se escribe con la F mayúscula y la frecuencia es el número de vueltas que da un objeto por unidad de tiempo. La frecuencia es el inverso del periodo, es decir, que es 1 sobre el tiempo. Pero también se puede escribir sobre el número de vueltas sobre el periodo. La unidad de medida de la frecuencia es el hertz. ¿Verdad? Como periodo y frecuencia son inversos, entonces al multiplicar el periodo por la frecuencia, el valor que nos debe dar es 1, porque son inversamente proporcionales. Vamos a hablar de la frecuencia o velocidad angular. La frecuencia o velocidad angular la denotamos con la letra W. Y aquí va a ser igual a la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ángulo recorrido por unidad de tiempo. La frecuencia es igual a 2pi, la frecuencia angular, por la frecuencia. Pero como la frecuencia es lo inverso del periodo, la velocidad o frecuencia angular también va a ser igual a 2pi sobre el periodo, ¿no es cierto? Bueno, vamos. Ahora ya tenemos cuáles son las características fundamentales de un movimiento circular. El número de vueltas por unidad de tiempo, que lo damos como frecuencia. El tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa, que viene siendo el periodo. Y la cantidad de ángulos recorridos por unidad de tiempo, que viene siendo la frecuencia o velocidad angular. O viceversa. Ahora vamos a hablar qué es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es la variación de los ángulos. Supongamos que aquí yo tengo en un tiempo inicial un ángulo, ¿cierto? Y en un tiempo final tengo el ángulo, o sea, el segundo ángulo. Y vamos a ver que el desplazamiento angular va a ser desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, qué cantidad de ángulos o variación de ángulos hay en ese espacio. Tiempo final. Entonces, el desplazamiento angular, que se denota con este símbolo delta teta, delta es cambio y teta posición angular. Entonces, esto es el cambio en la posición angular y esto va a ser igual a teta final, a un ángulo final, menos teta inicial, un ángulo inicial. Ahí tenemos las principales fórmulas del desplazamiento del movimiento circular. Ahora, vamos a ver la velocidad lineal. En los movimientos circulares, la velocidad lineal siempre es constante. Velocidad lineal constante. Pero la dirección o sentido que está de la dirección la velocidad angular va cambiando de dirección y sentido. Pero su magnitud siempre es la misma. Ya que va a ser igual a la velocidad angular o la velocidad lineal. La velocidad lineal va a ser igual a 2pi por el radio por la frecuencia. O también la velocidad lineal puede ser igual a 2pi por el radio sobre el periodo, ¿no es cierto? El periodo. Ahora, entre la velocidad lineal y la velocidad o frecuencia angular tenemos una relación.
yo anteriormente les decía que la velocidad angular también podría ser igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Y la velocidad lineal tenemos aquí que también puede ser igual a 2pi por radio sobre el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos obtener otra fórmula de la velocidad lineal y a la vez también de la velocidad angular? De la siguiente manera. Podemos reemplazar la velocidad lineal, podría ser igual, como son directamente proporcionales, tienen el mismo ángulo y directamente por el periodo puede ser igual a la velocidad angular por el radio. Y de esta misma fórmula despejamos la velocidad angular y vendría siendo igual a la velocidad lineal sobre el radio. Lo único que hice fue despejar la fórmula. Ahora, vamos a hablar de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en estos casos se da por el cambio de dirección que toma la velocidad lineal. Tenemos la velocidad lineal y la aceleración centrípeta es la que se proyecta al centro de la circunferencia. Centro de la circunferencia, aceleración centrípeta. ¿A qué va a ser igual nuestra aceleración centrípeta? En este caso, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. De esta forma, en la aceleración centrípeta también podríamos despejar la aceleración angular, ya que nos va a ser igual nuestra aceleración angular. Anteriormente dijimos que la velocidad lineal también es igual a la velocidad angular por el radio, entonces la velocidad lineal la aceleración angular es igual a la velocidad lineal por el radio, todo al cuadrado sobre r. Esto es w todo al cuadrado sobre r. Tenemos tres radios, eliminamos uno y la aceleración angular va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por r. Ahora, para aplicar toda esta fórmula vamos a hacer un ejemplo donde saquemos todos estos elementos. Un auto circular tiene un radio. Un auto circular tiene un radio de 50 centímetros, el radio, y realiza que en una pista circular que tiene un radio de 50 centímetros, realiza un auto de juguete 20 vueltas en 5 segundos. De este problema voy a despejar el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad lineal, la aceleración centrípeta. Los elementos que tenemos que el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas, la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo, la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Empecemos a reemplazar. El periodo va a ser igual al tiempo, que son 5 segundos, sobre 20 vueltas. Esto va a ser igual a 0,25. La frecuencia es igual al número de vueltas, 20 sobre el tiempo, que son 5 segundos. Y esto va a ser igual a 4 Hz, porque esta es la unidad de medida de la frecuencia. La velocidad angular va a ser igual a 2pi
frecuencia que ya le encontramos, que sería 4 Hz, ¿cierto? Y esta va a ser igual, 4 por 2 son 8 pi, si queremos podemos multiplicar por pi, pero no lo dejamos indicado, 8 pi sobre segundos. La velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. En este caso la velocidad angular es 8 pi segundos y el radio son 50 centímetros, pero tenemos que pasarlo a metros. 50 dividido 100 nos va a dar 0,5 por 0,5. Esto nos va a dar 8, nos va a dar 4 pi metros sobre segundos. Vamos logrando oportunidades. Y ahora vamos a terminar con la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado, es decir, 4 pi metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio, y le sacamos un metro y nos dio 0,5 metros. ¿Esto qué es igual? Dividido 0, le damos todo esto al cuadrado y nos va a dar 8 y al cuadrado, metro cuadrado, segundo al cuadrado sobre 0,5 metros. Ahora dividimos, nos va a dar 16 y al cuadrado tenemos 3 metros, eliminamos 1, metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está toda la explicación del movimiento circular y su relación con el movimiento circular y el movimiento acelerado. Gracias.